Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Quien les habla el profesor Ever para una nueva sección más en el curso de lenguaje. El día de hoy vamos a tocar, estimados estudiantes, el tema de la fonética. Entonces vamos a ver en qué consiste, en este caso, la fonética. Bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de este tema que es el estudio que se le realiza a la parte de la producción o de los componentes o de la forma como nosotros producimos ciertos sonidos. Es decir, cómo es exactamente que nosotros producimos las letras del alfabeto. O sea, las 27 letras del alfabeto, qué partes de nuestro cuerpo, qué parte de nuestro organismo participa para que nosotros podamos, en este caso, representar aquellos sonidos. Entonces, de eso se trata el tema sobre la fonética. Entonces, veamos, ¿qué es la fonética? Dice que es una disciplina auxiliar de la lingüística que estudia los sonidos, miren, los sonidos fono, desde el punto de vista articulatorio. Es decir, desde cómo nosotros pronunciamos cada uno de estos términos o cada una de estas palabras. Y acústico, ¿verdad? Cómo es que yo produzco y cómo es que sale el sonido. Es decir, en función del habla. Por eso en algunos exámenes de admisión, por ejemplo, preguntan, ¿no? ¿Qué estudia la fonética? La parte, en este caso, objetiva, aquello que se puede ver, ¿no? En cambio, la fonología estudia los sonidos abstractos, aquellos que nosotros no lo podemos percibir ni tocar. En cambio, la fonética estudia los sonidos concretos. ¿Por qué? Porque ya va a participar nuestros organismos para la producción. Entonces, de eso se trata. ¿Qué es la fonética? Disciplina que se encarga de estudiar, ¿no? Desde el punto de vista articulatorio, o sea, de la parte acústica, todo lo que nosotros producimos. Entonces, si ustedes ven acá, en esta pequeña imagen, hay, ¿no?, partes del cuerpo, como, bueno, acá no se nota mucho, pero tenemos, por ejemplo, cavidades nasales, cavidad bucal, las válvulas del filtro, sistema bucal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los pulmones, hasta la diafragma, participan, queridos estudiantes, en la producción de las palabras que nosotros producimos. Mira, aquí con más claridad todavía se ve. Miren qué cosa participan, ¿no? Los labios, los dientes, el paladar, la cavidad nasal, la cavidad oral, el velo, el paladar, el faringe, los epiglotis, etc. Mira, todo ello participa para que nosotros veamos, ¿no?, podamos realizar estos sonidos. Entonces, la mínima de análisis de la fonética se llama fono. Y entonces, ¿qué son los fonos? Dice, son la materialización de los fonemas. En cambio, los fonemas eran pues los sonidos abstractos, ¿verdad? Eso que nosotros tenemos en la mente, ahora ¿no?, nos toca materializar, y esos fonemas ya se representan en fonos, es decir, en sonidos. Se producen con la intervención de órganos que, además de cumplir funciones fisiológicas, o sea, que sirven para comer, que sirven para respirar, etc., también dice, participan en el proceso de fonación. Que sin estos órganos que ustedes ven acá, que sin estos sería un poco difícil producir ciertas palabras. Por eso hay muchos niños que nacen, ¿verdad?, con el paladar, por ejemplo, ¿no?, dicen paladar hendido, hundido, dicen, ¿no? Entonces ese paladar, por ejemplo, ya no pueden producir ciertas palabras. O con la lengua, o a veces se nos cae un diente de acá de la parte frontal y muchas veces no podemos producir ciertos términos, sonidos, hasta que nos acostumbremos. Entonces es importante, chicos, para la producción de los sonidos, estos aparatos. De eso se trata. Los fonos son los sonidos que producen estos aparatos fisiológicos, ¿no? Entonces veamos, clasificación de los fonos. Estos fonos, estos sonidos se clasifican en los siguientes. Hay dos tipos, consonantes y vocales. ¿Cómo es que producimos ciertos consonantes y cómo producimos los vocales? Entonces veamos. Los consonantes, dice, acústicamente van acompañadas de ruido audible durante su pronunciación. Es cierto, ¿verdad? Articulatoriamente hay obstrucción total o parcial de la salida del aire pulmonar en la cavidad bucal. Por eso es que producimos ciertas palabras.
porque si imagínense, si no habría esa obstrucción, no podríamos hablar muchas palabras. Dice, son sonoras y sordas, o sea, se pronuncian con vibración o sin ellas. ¿Y quién los produce? Las cuerdas vocales. Y no constituyen núcleo de sílaba. Ojo, las consonantes jamás pueden ser núcleos. Ellos pueden ser la cima o la coda, pero jamás el núcleo, ¿no? ¿Por qué? Porque una consonante nunca es núcleo, pues no hay esa forma. Entonces veamos, la clasificación de los vocales, o sea, mejor dicho, en este caso de los consonantes, vamos a ver su clasificación, cómo es que estos sonidos se producen dentro de nuestro organismo. Ahora ustedes en su casita vayan, ¿no? Practiquen a ver lo que dice esta parte. Miren, entonces, por el modo de articulación, o sea, cómo es que nosotros lo articulamos. Tenemos, miren, oclusivos. Son producidos cuando se opone un cierre total a la salida del aire. Mire, un cierre total. Por ejemplo, B, D, G, P, T. ¿Ves? Que no sale el aire. Solo lo producimos, ¿no? Entre los labios. Ahora, mire, los fricativos. Dice, el cierre no es total y el aire sale por una pequeña abertura. Miren, F, F, pronuncia F. Sale el aire. En cambio, en B no sale. En D tampoco sale. S, S sale, ¿verdad? G, J, Y. Ojo que esta X no es X, ¿eh? Por si acaso es una J. El de acá es una G. En los fricativos, entonces, mire, es como si algo sonara, ¿no? F, C, sale el aire, ¿no? Sale. Ahora, los africados, dice, similar al fricativo, pero antes se produce un cierre total como en los oclusivos. ¿Y esa letra quién es? Che, ¿no? A la vez, antes primero se cierra, luego bota un poco de aire. Che, ¿no? Entonces, nos vamos con eso. Ahora, los laterales. Los laterales significa que la salida del aire se desplaza por los lados de la boca, ¿no? Por uno de los lados de nuestra mejilla. Miren, L, ¿no? L, L, L. Es como si el aire ¿no? La salida del aire se desplazara por un lado, ¿no? Por ambos lados, ¿no? L, L, L. Ahora, los vibrantes. Los vibrantes pueden ser vibrante simple o laxa, es decir, vibrante múltiple, ¿no? En este caso, cuando hablamos del simple, estamos hablando de las R's. Por ejemplo, las simples, ¿no? Es algo simple, re, ¿no? Re. La lengua, el ápice de la lengua, solo se mueve leve, re. En cambio, cuando es múltiple o tensa o vibrante más fuerte, es más fuerte, ¿no? Re. O sea, el ápice de la lengua es mucho más. Entonces, mire, esto es por una forma, por el modo de articulación, o sea, cómo nosotros lo articulamos nada más. Entonces hay 5 tipos, ¿no? Oclusivos, fricativos, africados, laterales y vibrantes. Ahora veamos por otro tipo, por el punto de articulación, ¿no? Acá era el modo de articulación, cómo lo articulamos. Ahora es por el punto de articulación, ¿no? En qué partes se van a encontrar nuestra lengua, los labios, los dientes, etc. Mira, tenemos bilabiales, se produce al juntar los labios. Por ejemplo, miren, labios B, M, P. ¿Te das cuenta? Que se juntan simplemente nuestros labios. Ahora los labios dentales, significa que el labio inferior, ¿no? Se acerca a los incisivos, de la parte de arriba. Mira, F, F, F. ¿Te das cuenta? Es para arriba. Ahora la interdental. Dice, la ápice de la lengua empuja entre los dientes, ¿no? Entre los dientes. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? En este caso vemos entonces, en este caso es una teta. Bueno, le ha faltado un guioncito, ¿no? Entonces, el interdental, miren, pronuncien la Z. Z, Z, Z. ¿Te das cuenta? El ápice de la lengua empuja entre los dientes, ¿no? Z. Pero eso es obviamente en el español, ¿no? Netamente de España. Acá es simplemente Z, pues es con silbante. Veamos, dentales. El ápice roza en los incisivos superiores. Por ejemplo, D. ¿Dónde está la lengua? El ápice de la lengua, o sea, la punta de la lengua, como lo llamamos. ¿A qué parte? Mira, se va a la parte superior de los incisivos. D. T. ¿Te das cuenta?
Eso vayan practicando ustedes en casa, ¿no? Los alveolares. ¿En qué parte son los alveolares? Al fondo, ¿no? El ápice se acerca a los alvéolos. Mira, R, 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 S, L, L. Mira, ¿dónde va la punta de la lengua? Esa es la parte de los alvéolos, ¿no? L, N, R. ¿Se dan cuenta? Ahora veamos los palatales, ¿no? Adentro. El predorso se aproxima al paladar, hacia adentro. She, elle, elle, ñ, ye. ¿Te das cuenta? ¿Dónde? Al fondo, más al fondo. Es el punto de articulación. Ahora los velares. El dorso toca el velo del paladar, o sea, más adentro, miren. K, K. Mira, ¿dónde lo estamos produciendo? G, J, J. Adentro, mira, ¿te das cuenta? Eso estudia jóvenes estudiantes, en este caso la fonética, ¿no? Veamos otra clase. Por la C, ¿no? Por intervención del velo del paladar. En eso tenemos dos tipos. Tenemos nasales, ¿no? Cuando hay caída del velo y permite más salida del aire por la cavidad nasal. Por ejemplo, M. ¿Por dónde sale más el aire? Es por las narices, ¿no? N, M, Ñ, N. ¿Se das cuenta? En cambio, hay orales que obviamente salen, ¿no? Dice cuando el velo se pliega a la faringe e impide la llegada a la cavidad nasal oral, ¿no? Entonces, los orales son estos, ¿no? B, D, G. Entonces, el aire cuando tú pronuncias todo esto no sale por la nariz, sino es por la boca, ¿no? B, D, G, P, L, K, Z, F, J, Y, S, L, L, R. ¿Se da cuenta? En cambio, las nasales siempre hay un poco de aire que sale por las nasales. Bueno, M, M, Ñ, N. ¿Te das cuenta? Ahora, tenemos D, por la acción de las cuerdas vocales. Miren, dice si al pasar el aire por las cuerdas vocales estas vibran, entonces el sonido será sonoro. Eso se llama sonoro. De lo contrario será sordo. Veamos, sordos, dice, son aquellos que no, el aire no pasa, pues, ¿no? Como dice en la parte teórica. P, T, sordo. P, T, K, J, Ch, F, S. Ahora los sonoros, aquellos que suenan. B, D, G, M, Ñ. ¿Te das cuenta? Sonoro, suena. En cambio los sordos, P, T, K, J, Cha. ¿Se das cuenta? Eso es la diferencia. Ahora, por la clasificación de fonos, tenemos el segundo, los vocales. ¿Y cuáles son los vocales? Vamos a ver un poco, ¿no? Articulatoriamente hay salida libre del aire en la cavidad vocal, ¿no? Para todos los vocales, el aire sale, no se contiene adentro como en los consonantes. Todas las vocales son consideradas sonoras, o sea, no hay vocales sordas, todos son sonoras. Y constituye el núcleo de la sílaba. En cambio, las consonantes jamás eran pues núcleo, salvo en este caso los vocales que sí son. Entonces miren, aquí observan en la representación, en este caso tenemos dos, generalmente lo clasifican en dos tipos, ¿no? Vocales cerradas y abiertas, pero recuerden que esta I y la U son cerradas, E, O son semi abiertas y la A es abierta. Entonces, si nosotros vemos acá en la parte del rostro, acá, la lengua generalmente es donde se producen estas vocales. Por ejemplo, para poner I, está en la parte superior, lo producimos en la parte superior, en esta parte. I, U, más adentro. E, en el medio. O, en el medio. A, más abajo. ¿Se dan cuenta? Ese es el esquema, por eso los vocales están clasificados en esta forma. Las dos cerradas están arriba, las intermedias, ahí está, y la última, ¿no? La más abierta, está pues a la base, ¿no? Por eso cuando pronuncio I, U, E, O, A, más abajo. Entonces, a eso se refiere, estimados estudiantes, la clase de hoy. Bien, muchas gracias, espero de que haya sido un tanto entendible nuestra sesión del día de hoy para que ustedes puedan relacionar. Ojo que esto necesita bastante lectura y práctica. Bien, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.